Bueno, yo quiero comenzar contándoles una historia. Es una historia medieval, cuando existían reyes, cuando habían caballeros, cuando habían guerras y conquistas así con caballos y espadas. Y esta historia habla sobre un rey y de 3 de sus hijos. 2 apuestos, fuertes e inteligentes varones, llamados Carlos y Peter. Y una hermosa dama llamada Silvana. Silvana era la princesa, la hija que el rey anhelaba ver casada con un gran hombre y con un gran príncipe. El rey anhelaba que ella se convirtiera en una reina. Carlos, el hijo mayor, tenía una mamá diferente a la de Silvana y a la de Peter. Ellos eran medios hermanos. La princesa había decidido guardarse para el día de su matrimonio. No había nada que anhelara más que estar enamorada y poderse casar para luego tener hijos y lograr formar una familia. Sin embargo, Carlos, su medio hermano, estaba perdidamente enamorado de ella. Se acercaba con la intención de poderla conquistar. Le daba regalos, rosas, pero Silvana solo lo veía como eso, como su hermano. El amor de Carlos hacía que su hermana lo enloqueciera. El amor por su hermana lo enloqueció. Ya no soportaba el rechazo, ya no soportaba que ella lo viera solo como un hermano, así que ideó un plan macabro. Un día se hizo pasar por enfermo y le pidió a su papá, el rey, que le permitiera a su hermana servirle en ese día, en esa noche, que le hiciera su comida preferida, y Silvana aceptó. Era una mujer muy servicial. Ese día, Silvana entró con el plato de comida al cuarto de Carlos y él le pidió que por favor cerrara la puerta, y en ese momento abusó de ella. Su hermano Peter se enteró de la situación. Habló con su hermana Silvana y le dijo: quédate en silencio. En ese momento no pasó nada. El rey se enteró de lo sucedido, se enojó mucho, pero tampoco hizo nada. ¿Conocen esta historia? ¿Les suena conocida? A ver, ¿cuántos la conocen? Ok, ya sabemos quiénes hacen el devocional aquí. Esta es la historia de Amnón y de Absalón. También el rey se llama David y la hermana se llama Tamar. ¿Qué sucedió en esta historia? Pues básicamente lo que les acabo de contar. Amnón, el hermano mayor, se enamora de su hermana y como ella no le correspondía, decide abusar de ella. Pero lo que sucede luego de esta historia es un plan macabro y una conspiración que su hermano Absalón arma. Él decide callar por varios años, pero más adelante su corazón, la Biblia dice que en su corazón él guardó odio contra su hermano Amnón, pero también contra su papá David. Y comienza a planear cómo hacer para que David salga del trono y él quedarse con el trono. Entonces su estrategia consiste básicamente, sí, Absalón se rebela, pero la manera en que él destrona a David es dividiendo el reino. Comenzó a hacer cosas y logró que el pueblo de Israel se dividiera, logrando así que David perdiera el trono y él ascendiera al trono. Esta historia la pueden ver en 2 de Samuel 13, 14, 15, del 13 en adelante pueden ver toda esta historia si la quieren leer, es toda una película, es buenísima. Pero logré entender algo de esta historia. Y es que el enemigo actúa de esta manera. El enemigo quiere traer a diferentes áreas de nuestra vida división. Tal como lo hizo Absalón, el enemigo usa ese plan, conspira contra áreas de nuestra vida para dividirnos y sembrar caos, y sembrar contienda, y sembrar discordia, y sembrar problemas. Y recuerden una cosa, Dios es un Dios de orden, pero el enemigo por medio de la división quiere sembrar caos. Entonces la palabra nos da la clave de por qué el enemigo quiere dividirnos. Lucas 11, 17 dice: mas él, ahí se refería a Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Hay otra versión que dice que todo reino dividido contra sí mismo no prospera. Dios desea que nosotros prosperemos, pero el enemigo no. Entonces, ¿qué usa? División. ¿Qué usa el enemigo? Discordia, problemas. ¿Para qué? Para que nosotros no prosperemos y no cumplamos el propósito de Dios. La única forma de que un reino pueda prosperar es permaneciendo
juntos. Como dice ese dicho, la unión hace la fuerza. Y el título de esta prédica no es ese. El título de esta prédica es Permaneciendo unidos. La palabra dividir, estuve investigando, buscando en internet, significa algunos significados que me llamaron la atención y entre esos está separar o dispersar. También significa desunir los ánimos y voluntades sembrando discordia. Y si ustedes leen la historia de Absalón se dan cuenta que esto era exactamente lo que él hacía. Comenzó a poner gente en contra de David. Comenzó a poner discordia en las personas, a dividir los ánimos. Y la gente comenzó a ver a David ya no como su rey, lo dejó de ver como su rey. Entonces, hoy yo quiero hablarles de diferentes áreas de nuestra vida donde el enemigo opera y donde el enemigo trae división. Y si tú tomas notas, la primera área de nuestra vida donde el enemigo trae división y que el Señor puso en mi corazón es el área familiar. La versión Nueva Traducción Viviente de ese mismo versículo de Lucas 11:17 dice: Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Ahora, ¿cuántas familias no tienen pelea aquí en este lugar? ¿Qué familia no tiene pelea? Todas las familias tienen problemas. Sin embargo, el asunto está en cuando esos problemas no son solucionados y cuando la puerta no es cerrada. Y yo te voy a dar algunos tips y algunas cosas que te van a ayudar a identificar si en tu familia está operando este espíritu de Absalón y está trayendo división. Entonces, primer tip, no comen juntos en la mesa. Y a veces parece algo básico, pero cuando yo comencé a analizar a Jesús, me doy cuenta que en la última cena todos estaban juntos en la mesa. O sea, Pedro no estaba como por allá en el cuarto diciéndole, Jesús, párteme el pan ahí, me lo pasas, por favor. O Judas y Juan viéndose la televisión. No, todos estaban juntos compartiendo en la mesa. Y si se dan cuenta, Jesús siempre compartía con las personas que él consideraba su familia. Siempre. Él siempre estaba unido a las personas, teniendo relación. Era muy complicado. Jesús solamente se iba a solas cuando iba a orar. Y bueno, cuando murió Juan el Bautista, que decidió irse a solas. Pero siempre estaba rodeado de gente. El momento de la mesa, el momento de la cena, el momento del almuerzo es un momento para yo estar unido con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos, con mi papá. Y muchos de nosotros no aprovechamos ese momento. Yo en mi caso no acostumbrábamos a eso. Yo siempre almorzaba frente al televisor. Pero un día comencé a entender que mi tiempo ya no me quedaba tanto tiempo como para compartir con mi mamá. Yo solo vivo con mi mamá. Y yo decía, ¿cómo puedo compartir tiempo con mi mamá? Y me di cuenta que el momento del almuerzo era clave. Entonces yo le dije, mami, trata de esperarme cada vez que yo me demoro un poquito para llegar al almuerzo. Trata de esperarme, no coma sin mí. Y cuando yo llegue, almorzamos juntos. Y esa es nuestra rutina diaria. Nosotros siempre almorzamos juntos. Si mi mamá no está y yo llego y ella no está, yo la espero para que ella almuerce conmigo. Y viceversa. Y en ese momento hablamos 15, 20 minutos, media hora, un rato, nos actualizamos. Todo lo que pasó, lo que ha pasado en la mitad del día, lo que vamos a hacer, lo que está sucediendo en nuestras vidas, es un momento para compartir. Otro tip, otro síntoma de división es que no comparten tiempo juntos. No hay una salida a un centro comercial, no hay una salida a comer a un restaurante, no hay un momento donde yo pueda salir con mi familia en otro entorno que no sea la casa. Otro tip, otro síntoma, no sirven unos a otros. Entonces tú le dices, no, es que yo a mi hermano no le puedo pedir un favor, que me traiga agua, jamás. O quizás soy yo el del problema y es a mí el que no me pueden pedir el favor. También cuando hay desunión entre hermanos, pleitos constantes entre papá y mamá, pleitos constantes entre hermanos, entre papá e hijos, mamá e hijos, ahí está operando el espíritu de Absalón. Y yo me acuerdo de una historia, yo tenía 2 ovejos que eran hermanos. Y eso sí es terrible. Cuando uno tiene 2 hermanos, viven en la misma casa y todo. Y
todo el tiempo peleaban y peleaban por algo, por un detalle increíble, el cargador del celular. Entonces llegaba el hermano menor, me pedía cita, listo, le daba la cita al hermano menor y me decía, Lucho, tengo un problema con mi hermano. Y yo, ¿qué pasó? Me coge el cargador sin permiso. Tremendo problema. Yo, bueno, yo le dije, bueno, trata de no ser egoísta, presta. No, es que él no cuida las cosas, me las daña y se sembraba la pelea. Al día siguiente tenía cita con el hermano mayor y llegaba, no, es que mi hermano es un egoísta, no me presta nada. Y entonces comenzaba ahí la discordia y se metía la mamá y metían al otro hermano y era una locura esa casa. Hasta que por fin el hermano mayor se compró el cargador. Pero una semana después se le dañaron los audífonos. Entonces siguió el pleito por los audífonos. Pero ¿qué pasa? Esos detalles pequeños son puertas abiertas para que el espíritu de división siembre caos en nuestra casa. Y a veces los pasamos por alto. Pero ojo, quizás en ese momento puede quedar una herida y ya yo no veo a mi hermano de la misma manera. Quizás en una pelea puede quedar una herida con mi mamá, con mi papá y en ese momento ya yo no los veo igual, como le pasó al Salón. Otra área de nuestra vida donde el enemigo quiere sembrar división es en el área laboral. Entonces, hay empresas donde está el que siempre mete la cizaña. El que siempre espera que el otro cometa un error para irle a decir al jefe. Está el que siempre habla mal, el que no se le puede saludar. Esos son siembras de división en nuestro trabajo. Cuando no se encuentra quién tiene la razón. Eso es algo que pasa aquí, en la iglesia, en los que trabajamos acá. Sucedió algo y ¿quién fue el responsable? No, el responsable fue él, yo no fue él. ¿Y quién tiene la razón? Eso siembra división en nuestras empresas y en nuestra área laboral. Cuando no nos ayudamos unos a otros, cuando no nos interesa lo que le pasa a la persona que está trabajando con nosotros, eso también siembra división. Otra área, y este sí es el área donde el enemigo más quiere atacar, el área donde el enemigo más quiere atacar es la iglesia. ¿Y cómo ataca el enemigo en la iglesia? Sembrando murmuración, sembrando chisme, sembrando rebeldía. Cuando las personas que están dentro de la iglesia no están de acuerdo con la visión de la iglesia. Entonces nada de lo que se hace en la iglesia les parece. ¿Pero por qué predican así? ¿Pero por qué la alabanza es así? ¿Pero eso de ir a los equipos de crecimiento? ¿Pero eso de hacer procesos de formación? Entonces las personas no están de acuerdo con eso porque no están en la misma línea de visión de la iglesia. Y esas personas siembran división. El enemigo los usa para sembrar división. Cuando hay peleas y contiendas dentro de los ministerios. No, es que los ejecutivos somos mejores que los teens. O los escaladores son mucho mejor que los escaladores junior. No, las ladies el mejor equipo, no hay otro equipo. Recuerden, Dios dice que somos un solo cuerpo. Es decir, que todos somos importantes dentro de la iglesia. Tanto los jóvenes como los más viejitos. Como los solteros, también los casados. Todos somos importantes dentro de la iglesia. Cuando criticamos a los pastores o a otras iglesias. Y hace poco en Facebook estaban divulgando y estaban compartiendo una noticia que yo me quedé sorprendido. Y la noticia decía, Pastor Marcos Witt casará en su iglesia a Ricky Martin y a su novio. Lo que me sorprende fue que la persona que lo compartió en mi Facebook era una persona cristiana. Y yo decía, wow. Yo apenas vi la noticia inmediatamente sabía que era mentira. Porque yo sé quién es Marcos Witt. A él le tocó colocar en su Twitter, por favor, dejen de compartir esa noticia que es completamente falsa. Yo no voy a casar a ningún Ricky Martin con ningún novio. Marcos Witt no tiene iglesia. Marcos Witt va a una iglesia, pero ya él no es pastor. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces criticamos a otros pastores. Esta persona que publicó esto ni siquiera se tomó el detalle de averiguar si era cierta la noticia. Y nosotros los cristianos somos los que más duro nos damos entre nosotros mismos. ¿Y qué pasaría si el pastor de esta iglesia o los que nos paramos acá caemos? ¿Se divide la iglesia?
Nosotros debemos estar aún siendo escuderos en medio de la falla de nuestra persona. Mira a la persona que está al lado. Si esa persona falla, deberíamos ser escuderos de esa persona. Porque somos un solo cuerpo. Si quitan el dedo del pie nos va a doler. Si nos quitan el dedo pequeño del pie, si nos pisan el dedo pequeño del pie nos duele. Cualquier persona que se vaya de acá nos debería doler. ¿Bien? El Salmo 133:1 dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Juntos, unidos. Ahora, quiero hablarles de las diferentes causas de la división. ¿Qué causa la división? ¿Qué trae la división a nuestra vida? Las falsas expectativas. Y hace un tiempo estaba hablando con unos amigos, estábamos discutiendo un tema y uno de ellos estaba un poco frustrado. Y yo lo entiendo. Él me decía, lo que pasa es que yo espero que la gente haga lo que yo haría. Y yo le dije, estamos colocando muchas expectativas en la gente. Porque probablemente la gente nunca haga lo que yo haría o lo que yo espero que haga. Y entonces recordé que la iglesia es un lugar de personas imperfectas. Nuestra casa está llena de personas imperfectas. Nuestro trabajo, nuestra universidad, a donde vamos nos vamos a encontrar con personas imperfectas. Yo soy una persona imperfecta. Tú eres una persona imperfecta. Y las personas imperfectas fallamos. Pero cuando colocamos tantas expectativas, altas expectativas en las personas, vamos a vivir frustrados y eso va a sembrar división en las relaciones dentro de la iglesia, dentro de mi hogar, dentro de mi trabajo, dentro de mi colegio, porque yo estoy esperando algo que quizás nunca me va a llegar. Entonces, cumplí años y el pastor jamás me felicitó. Y ya yo me resentí con el pastor y ya yo le dije a todo el mundo, no, es que ese pastor no tiene amor. Cumplí años, el Facebook lo dijo y no me felicitó. No lo llamó el líder al día del cumpleaños. Ya, frustración, dolor, resentimiento. Ojo, Absalón puso expectativas en David. ¿Qué debía hacer David con Amnón, su hijo, el que violó a Tamar? Debió castigarlo, pero David no hizo nada. La Biblia dice que David no hizo nada. Nunca muestra que tuvieron una conversación, no hizo nada. Es más, Absalón se va hacia otro pueblo y después David lo manda a llamar. Y cuando lo manda a llamar, nunca se encuentra con él. Le toca a Absalón quemar unos campos, unas cosas para poder llamar la atención de su papá. Y muchas veces nosotros somos así, llamando la atención, buscando que alguien fije sus ojos en nosotros, porque tenemos expectativas en la gente. Y la gente va a fallar. ¿Qué dice la Biblia? Maldito el hombre que confía en el hombre. La gente va a fallar y nuestras expectativas no pueden estar puestas en ellos. Jesús lo dice, en Marcos 2:17 dice, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Nosotros somos pecadores. Fallamos, somos los enfermos, venimos a un hospital que es la iglesia, a que Jesús, que es nuestro doctor, nos sane. Aquí tú no vas a encontrar gente perfecta, aquí vas a encontrar gente que va a venir aburrida un día y te va a salir con groserías. Aquí vas a encontrar gente que tú la vas a saludar y quizás no te va a devolver el saludo. Y eso no puede ser causa de división. ¿Qué trae esas falsas expectativas a nuestra vida? Rebeldía, murmuración. No, si viste a Lucho hablando allá, predicando y no aplica eso. Queja, inconformismo, chisme. Eso aquí no se ve en esta iglesia. Chisme. Lo segundo que causa división es la comunicación no efectiva. Yo estudié administración de empresas y me acuerdo de pocas cosas de mi carrera, porque no me dedico a eso, pero algo que siempre nos recalcaban es que dentro de la empresa debe haber una buena comunicación. Dentro de mi hogar debe haber una buena comunicación. Dentro de la iglesia debe haber una buena comunicación. ¿Qué pasó aquí? En 2 Samuel 13:20, Absalón la vio a su hermana y le preguntó, ¿es verdad que Amnón ha estado contigo?
bien hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. No te angusties por esto. Así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada en casa de su hermano Absalón. Pasaron 2 años. Absalón mató a Amnón. Pasaron después otros años más y nunca hubo una conversación sobre el tema. Y si ustedes pueden leer la Biblia, el capítulo 2 de Samuel, creo que 15 o 14, nunca hay una conversación. Nunca. Absalón jamás habló con su papá y le dijo, papá, ¿por qué no castigas a mi hermano? ¿Qué pasó? Él hizo esto. David nunca buscó a su hermano Absalón. ¿Y no pasa esto en la casa? Papá nos regaña, nos castiga y jamás hay una explicación del por qué. Nunca hay una corrección, nunca hay una comunicación. Y cuando hablo de comunicación efectiva y eficaz es porque cuando tú inflas una bomba y tú te permaneces inflándola y le echas aire, llega un momento donde la bomba estalla. Y así pasa con nosotros. Cuando nosotros decidimos callar, somos una bomba de tiempo. En algún momento vamos a explotar y ahí sí que vamos a comunicar lo que queremos decir, pero no en la manera, ni el día, ni en el momento adecuado. La comunicación efectiva quiere decir que yo lo digo en el momento adecuado y de la forma adecuada. Eso significa comunicación efectiva. Pero cuando no la hay, ¿qué hay? Malos entendidos. Y los malos entendidos traen división. Lo tercero, las heridas sin sanar. Y podemos ver que la Biblia nos dice que Absalón guardó odio contra su hermano. Lógicamente también guardó odio contra su papá. Y la herida que está ahí y que no se cura, se infecta. Y no hay nada más peligroso que una herida infectada. Si tú te hieres el brazo y no te cuidas como debe ser, pueden llegar a cortarte el brazo o la pierna. Cuando no se cura la herida, cuando no se sana la herida, cuando no se lleva ante Dios lo que me hicieron, no va a haber sanidad, va a haber resentimiento, va a haber dolor. Y créeme, en la iglesia te van a herir. Créeme, en la casa, tus papás, tus hermanos, tu familia te va a herir. Créeme que en el trabajo o en tu universidad o colegio te van a herir. Lo importante es lograr sanar la herida. Cuando no sanamos nuestra herida, ahí empieza a sembrar Absalón división. Lo cuarto, un concepto errado de lo que significa lealtad. Y voy a hablarles de algo, voy a ponerles un ejemplo para que podamos entender esto. 2 amigos, los mejores amigos, estudiaron desde primero de primaria, terminaron el colegio juntos y van a la universidad juntos. Tienen el parcial más difícil. Uno estudió y el otro no estudió lo suficiente. Llegaron el día del parcial y obviamente uno se sabía el examen completo, el otro no tanto. Así que el otro, el que no sabía, le dice, pásame las respuestas, por favor. Pero el que sí estudió dice, no lo voy a hacer. Tú debiste estudiar. ¿Fue leal o no fue leal? Pero muchas veces, eso lo dicen ahora, pero cuando vivan eso, ahí sí le van a decir, tú eres un mal amigo. ¿Ah? Cuando vivan el suceso, es que ahí está el lío. Muchas veces creemos que la lealtad es cubrir los errores, tapar el error. Y eso es un concepto errado. Lealtad no significa tapar error. Uno de mis amigos me dijo, si tú ves que yo voy a caer sobre un precipicio, necesito que me detengas. Puede que yo crea que voy por el camino correcto, pero quizás yo estoy yendo hacia un precipicio. Y si tú lo estás viendo y yo no, deténme aunque yo no quiera. Eso es lealtad. Si tú vas donde una persona y le dices, oye, tú hablas muy mal, dices malas palabras, todo el tiempo hablas mal. Le dices la primera vez. La segunda vez, oye, tú hablas muy mal, ya te lo he dicho varias veces. La tercera vez le has dicho, oye, tú hablas muy mal. Y la persona nunca te escuchó. Y si tú vas donde tu líder, donde su líder y le dices, oye, trabájale a esta persona esto. Habla mal y no me ha querido escuchar. Eso no es ser desleal.
Eso es ser escudero. Eso es ser fiel. Porque les voy a decir una cosa, Jesús es así. Jesús no tapa nuestro error, ¿o sí? Dios nos cuida, Dios nos perdona el pecado, pero no nos impide vivir las consecuencias de nuestro pecado. Lo que pasa es que Él la vive con nosotros. Pero Él no tapona nuestro error. ¿Y quién es más fiel que Dios? Nadie. Entonces es hora de volver a crear un nuevo concepto de lealtad, porque muchas veces lo tenemos errado. Lo quinto, manipulación. Y eso sí que lo tenía el señor Absalón, tenía una maestría en manipulación. ¿Saben qué hacía Absalón? Dice la Biblia que se levantaba muy temprano por la mañana y se paraba en las puertas del palacio. Cuando la gente llegaba, venía a pedirle justicia al rey. La gente traía sus casos al rey para pedirle justicia. Entonces él estaba ahí esperando a la gente. Obviamente el rey no sabía que él estaba ahí. Y cuando la gente llegaba, él les preguntaba, ¿qué vienes a hacer? ¿Qué necesitas? Y la gente le decía, no, yo traigo este caso, traigo esta situación y necesito que el rey me imparta justicia. Y le decía, wow, tu caso es una cosa, tienes todas las de ganar. Buenos argumentos y todo. Lástima que el rey no tiene tiempo para atenderte. Lástima. Lástima que no tiene nadie que te atienda en este momento. Si yo fuera el rey, les decía, si yo fuera el rey, yo te ayudaría en tu caso, pero como no lo soy. Y entonces las personas se iban a inclinar ante él. Decían, no te inclines, tranquilo. Vete así, les besaba hasta la mano, dice la Biblia. Manipulador, bandido, un torcido ese man. Entonces, ¿qué empezó a hacer? A sembrar discordia en la gente. No, es que el rey nunca tiene tiempo. El pastor nunca me puede atender. Ese líder nunca me da cita. Comienza a sembrar discordia. Y ahí estaba Absalón, poniendo pensamientos en la gente que no eran ciertos. ¿No nos ha pasado? Tengo una amiga que me contaba que había una persona que todo el tiempo le decía que en nuestra iglesia nosotros idolatrábamos a nuestro pastor. Entonces esa persona decía, lo que pasa es que si el pastor dice algo, ustedes lo hacen. Es su ídolo. Porque todo lo que él dice, ustedes lo hacen. Y yo no puedo creer que en esa iglesia personas puedan predicar en jean y en tenis Nike. No lo puedo creer. No puedo creer que en esa iglesia personas, mujeres prediquen. Yo no puedo creer que las mujeres no usen falda. Y empezó a sembrarle ideas. ¿Y saben qué usaba? Usaba la Biblia. Es que la Biblia dice, y eso hace el enemigo, o no lo hizo con Jesús. Lo trató de manipular con la Biblia en el desierto. Jesús estaba en el desierto y el enemigo dice, la palabra dice que comas, Dios te la dará de comer, Dios es la provisión, que si te lanzas los ángeles te van a sostener. Y Jesús también lo enfrentaba con la palabra, pero el enemigo sacaba de contexto la palabra para manipular a Jesús. Muchas veces nosotros somos así. Entonces, ¿cómo quiere Dios que vivamos? En armonía. Pero estas cosas y estos puntos nos impiden quizás vivir como Dios quiere que vivamos. Y comienzan a sembrar la división. Y armonía significa, me encantó este concepto, armonía es algo agradable. Y quiero que se imaginen la alabanza de hoy. Armonía es que la batería, el bajo, la guitarra y el piano estén en la misma sintonía. Si el piano hubiera sonado diferente, quizás la alabanza no hubiera sonado bien. Y muchas veces pasa eso en la alabanza, así que gracias a Dios no todos se dan cuenta. Pero la armonía es algo que tú sientes y siempre te da paz. Siempre es algo agradable. Y me encanta porque si queremos agradar a Dios, tenemos que vivir con armonía. Cuando venimos acá a la alabanza a subir, nosotros decimos, allá abajo en el camerino decimos, bueno, nos vamos a montar en el bus. Eso es una simbología que tenemos. Vamos a montarnos en el bus y vamos para Barranquilla. Nos vamos para Barranquilla. Nadie se puede bajar del bus en Sincelejo porque vamos para Barranquilla. Es una manera de poder entender que todos vamos juntos y vamos juntos para el mismo camino. Pero algunos se bajan en Sincelejo. Entonces toca darnos la vuelta y ver, el del bajo se bajó hoy en Sincelejo, toca irlo a buscar, vamos. Y cambia todo lo que tenemos planeado. Y así quiere Dios que vivamos todos juntos hacia el mismo lugar, que es su presencia, que es adorarlo, que es buscarlo a Él. En mi casa yo tengo que buscar agradar
a Dios. En la iglesia tengo que buscar agradar a Dios. En mi trabajo tengo que buscar agradar a Dios. Todas las cosas háganlas como si lo hicieran para el Señor. Entonces, ¿cómo permanecemos unidos? Lo primero, pon tus ojos en Jesús. Ya no pongas tus ojos en la gente. Ya no pongas tus ojos en el pastor. Ya no pongas tus ojos en los líderes. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el único que no nos va a fallar. Cuando tú vengas a la iglesia, ten claro que tú vas a venir a buscar a Jesús. Cuando te ignoren en tu casa y no te feliciten en tu cumpleaños, Jesús iba a estar contigo en tu cumpleaños. Cuando alguien no te salude, Jesús fue el primero en saludarte en la mañana. Poner nuestros ojos en Jesús. Lo segundo, pelea la batalla. Haz guerra espiritual. La división es un espíritu. Y para poder sacarlo de nuestra casa y para poder sacarlo de nuestro trabajo, toca hacer guerra. Guerra espiritual. Cuando te levantes en la mañana, haz guerra. Antes de ir a trabajar, haz guerra. Cuando veas a esa persona así que es dura de corazón, que definitivamente tú no la puedes ni saludar porque es grosera, empieza. Yo ato a ese hombre fuerte que hay en ella. Yo declaro que yo hallo gracia delante de esa persona, delante de mi jefe. Y ya verás cómo Dios va a comenzar a operar y el enemigo le va a tocar retroceder. Lo tercero, expresa lo que sientes. Hace algunos años hicimos un test psicológico aquí donde nos tocaban hacer unos dibujitos y unas cosas. Y yo nunca pensé que ese test fuera tan efectivo y tan al punto, tan real. En el test a mí me salió que yo tenía un problema para solucionar conflictos. Yo decidí dejar pasar las cosas que no me gustaban de otros. Y era cierto. Mi temperamento es un poco colérico, entonces la manera en que digo las cosas a veces no era la correcta. Y yo prefería callar antes de crear un pleito mayor, pero ahí me quedaba la cosita. Entonces era como esa bomba que cuando explotaba, ¡ay del que se me atravesara! Y recuerdo que el pastor me decía, tienes que aprender a trabajar en solucionar los conflictos. Trabaja en eso. Y, ay, Dios mío, y era cuando alguien no me gustaba lo que me decía, yo iba, mira, esto que me dijiste no me gustó, pero con amor, ¿no? Yo le pedía a Dios, dame amor, para poder tener la comunicación efectiva. Porque eso es lo que tenemos que tener, comunicación efectiva. Entonces aquí en la alabanza, cuando a veces alguno está así como rebeldoncho, me toca venir, mira, hasta... Sí, antes decía, ese pastor, ¿qué te siente? No, ya trato de calmarme, mira, hay otra manera de hacer las cosas, trata de hacerlo así o de esta manera. Entonces, expresar lo que sientes cuando llegas a tu casa y definitivamente no te gustó cómo te trató tu papá, tu esposo, tu esposa, díselo. Papi, no me gustó cómo me trataste, yo llegué a saludarte y ni siquiera me miraste, no sé. Díselo. Tenemos que romper el miedo de decir las cosas y pedirle a Dios que nos enseñe cómo debemos decirlas. Lo cuarto, firmes hasta el final. Sea fiel. Tenemos que ser amigos fieles. Tenemos que ser empleados fieles. Tenemos que ser hijos fieles a nuestra familia. Tenemos que ser personas fieles en esta iglesia. Seamos fieles. Jesús nos enseñó que él era fiel. David era un hombre fiel. Y la Biblia nos cuenta que estaba Saúl persiguiendo a David, tratando de matarlo. Y aun cuando David tuvo la oportunidad de acabar con la vida de Saúl, no lo hizo. Él era un hombre fiel y leal a su rey. Dios nos enseña que nosotros debemos ser fieles y a Dios le agrada que nosotros seamos fieles, firmes. Por último, sé sensible. Y ser sensible es pedirle a Dios que nos dé el discernimiento para sentir lo que otro está pasando. Un día vino un pastor invitado, Bryce Manderfield vino a este lugar y comenzó a ministrar. Estaban los jóvenes aquí. Y yo le decía a Dios, Dios, dame la sensibilidad para yo orar con alguien, pero sentir lo que él está sintiendo. Y me acerco a un joven y comencé a sentir el dolor en su corazón. Y literalmente ese día yo lloraba con él, llorábamos los dos, llorábamos. Yo le decía, siento el dolor que tienes con tu papá. Y él lloraba y eso, mejor dicho, eso eran mocos para aquí, mocos para allá. Y pude entender que Dios nos da eso. Yo amaba
amaba que lloviera de noche. Me encantaba, yo dormía de noche, ay, qué delicia, qué frío, mi cuarto es un poco caliente, pero cuando llovía ese fresco, me tapaba. Un día tuve una cita con alguien, con una oveja, y me decía, cuando llueve, no podemos dormir porque mi casa no tiene techo. Cada vez que llueve, es un martirio para mí. O sea, Dios mío, pon tu mano sobre la casa de esta oveja, pero lo pido por favor. Dios me hace sensible. Y así yo puedo ponerme en el lugar del otro. Así yo puedo estar unido a Él. Permanecer unidos nos da algunas ventajas. Lo primero es que siempre tenemos a alguien que nos ayude a levantarnos cuando caemos. En Eclesiastés 4:9 dice, mejor dos que uno. Porque si uno cae, el otro lo ayuda. Y es más adelante dice, ay del que está solo. Ay del que está solo. Y lo segundo es que Dios se mueve en medio de la unidad. Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él. Los milagros más grandes pasaron cuando los discípulos estaban unidos. Los milagros más grandes pasan cuando la iglesia está unida. Los milagros más grandes pasan cuando nuestro hogar está unido. Yo les invito a orar. Dios, y hoy venimos a ti, Señor. Pues yo vengo creyendo que en medio de esta unidad tú estás. Yo vengo creyendo que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, allí estás tú, Señor. Y yo creo que hoy tú te estás moviendo en este lugar. Yo creo que tu presencia está aquí, Dios. Yo creo que tu Espíritu Santo está aquí. Padre, Hijo y Espíritu Santo están en este lugar. Porque hoy unidos de corazón buscamos tu presencia, Dios. Porque hoy unidos de corazón buscamos ver tu rostro. Hoy venimos a buscarte, hoy venimos a experimentarte. Hoy venimos, Señor, a adentrarnos en tu río, Dios. Y todos nos ponemos en ese mismo sentir de que tú llenes este lugar con tu presencia. Dios, pero yo hoy te pido que por medio del Espíritu Santo tú me hagas consciente. Dime en qué áreas de mi vida, Señor, hay división. Yo te clamo, Señor, que me muestres si en mi familia hay división. Si el espíritu de Absalón está operando en mi familia, yo te pido hoy que tú lo reveles a mi mente y a mi corazón en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo te pido hoy que me muestres si en mi trabajo, en mi área laboral, hay división. Muéstrame, Espíritu de Dios, hazme consciente de eso. Hazme consciente, Dios, si quizás en la iglesia donde yo estoy, yo soy alguien que trae división. Y yo vengo a pedirte perdón. Padre, si yo he sido una persona que me he dejado usar por el enemigo para traer división, si yo he sido de los rebeldes, de los que murmura, de los que están en contra de la autoridad, yo te pido hoy que tú me hagas consciente. Si yo he sido de aquellos que siembra discordia, que trae pleitos y contiendas, yo te pido que me perdones. Si yo soy una persona que crea conflictos, yo te pido perdón. Y pídale perdón a Dios si usted es un instrumento de división. Señor, yo te pido perdón porque quizá yo he sido ese instrumento de división. Porque yo he sido una persona grosera, altiva, porque soy de corazón duro, porque me cuesta ser sensible a lo que le pasa al otro. Padre, te pido perdón hoy porque quizás en mi casa no soy testimonio de lo que tú eres y soy grosero con mis padres, soy grosero con mi esposo, con mi esposa, con mis hermanos. Yo te pido perdón, Dios, porque quizás yo no soy ese que sirve con amor. Nadie me puede pedir un favor, nadie me puede decir nada porque yo soy del que siempre dice no. Perdóname, Dios, si soy de esas personas complicadas a los cuales la gente no se me puede acercar. Yo vengo delante de ti reconociendo que esto es pecado. Yo vengo delante de ti reconociendo que esto no está bien. Y yo renuncio a todos estos espíritus en el nombre poderoso de Jesús. Yo renuncio hoy a ese espíritu o a todo principado de Absalón. Hoy lo ato, lo encadeno en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que está operando en este lugar, en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, hoy lo ato, lo encadeno. Todo espíritu de discordia que en mi casa viven peleando mi papá, mi mamá,
que en mi casa siempre hay un caos, siempre hay peleas, que prefiero estar fuera de mi casa que dentro de mi casa. Hoy yo echo fuera esos espíritus en el nombre poderoso de Jesús. Yo ato y encadeno todo espíritu que está en mi área laboral, en el nombre poderoso de Jesús, en mi trabajo. Todo demonio de cizaña hoy se va en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de falta de comunicación, todo lo que impide que no se hable, todo lo que impide que haya, todo lo que hace que haya malos entendidos, hoy lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy nos unimos como iglesia de Dios para echar fuera todo espíritu de división de este lugar, de esta iglesia, manantial de Dios, y de la iglesia general en el mundo. Hoy en el nombre de Jesús atamos a ese espíritu al salón que está operando en las iglesias, que está haciendo que critiquen a los pastores, que está haciendo que critiquen a las iglesias. Hoy lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu que quiera dividir la alabanza hoy se va en el nombre poderoso de Jesús. Todo demonio que quiera traer división a los equipos de crecimiento se va ahora en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu que quiere traer hoy contienda en medio de la iglesia se va en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos que esos espíritus no vuelven a este lugar, no vuelven a nuestra casa, no vuelven a nuestro trabajo, y que el Espíritu Santo lo comienza a llenar ahora. Señor, pero también te pido que hoy nos muestres, Dios, si hay alguna herida que tenemos que sanar. Ahí donde estás, yo te invito a que le pidas a Dios que te muestre si hay una herida con algún familiar. Quizás hay un hermano, hay un tío, hay una persona que hace muchos años no has visto y que tú has decidido no volverla a ver porque nunca te ha buscado, porque nunca te ha hablado. Y esa herida aún está ahí. Quizás es tu papá, quizás es tu mamá. Señor, venimos a ti, Padre. Hay heridas, Dios, en nuestro corazón, con algún familiar, con alguna persona en nuestro trabajo, con alguna persona dentro de la iglesia. Hoy yo te pido que sanes esa herida ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven como un bálsamo a nuestro corazón y sana esa herida hoy. De cualquier persona que nos ofendió, de cualquier persona que nos habló de la manera incorrecta, de cualquier persona que nos dijo palabras hirientes, ofensivas dentro de la iglesia o en nuestra casa. Hoy yo te pido, Señor, que sanes esa herida. Si quizás en la iglesia no me prestaron la atención que yo esperaba que me prestaran, hoy yo te pido, Dios, que tú sanes esa herida. Y yo soy consciente, Dios, que para ti yo sí soy importante. Yo soy consciente que si tú sí estás atento, que tú estás unido a mí. Y declaro que yo perdono. Si puedes decir el nombre de esa persona, yo perdono a esta persona, yo lo perdono. Si tienes que perdonar al pastor, a los líderes de la iglesia, hoy di, Señor, yo los perdono, yo los perdono. Yo declaro sanidad hoy en el nombre poderoso de Jesús, porque en un corazón sano habita el Espíritu Santo. Y yo declaro que el Espíritu Santo me está llenando hoy, me está llenando para yo ser sensible a lo que otra persona está viviendo. Hoy oramos, Señor, por aquellos que están viviendo en escasez dentro de la iglesia. Hoy oramos, Señor, por aquellos que están viviendo una situación difícil. Haznos sensibles, porque solo en la unidad habrá restauración, solo en la unidad habrá liberación, solo en la unidad las cadenas se van a romper. Haznos sensibles, Señor. Pon el dolor que el otro puede estar sintiendo. Haznos personas compasivas. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Padre, porque hoy juntos podemos hacer mucho más. Juntos tenemos la victoria contra el enemigo. Juntos tenemos la victoria contra todo lo que el enemigo quiera sembrar en este lugar, en el mundo, en nuestra casa. Y declaramos que todo lo que fue reprendido no vuelve más. Y toda venganza, toda retaliación queda anulada, encadenada, paralizada. El enemigo no tiene poder ni autoridad en contra nuestra, en contra de nuestra familia, en el nombre de Jesús.